Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana tenemos tres noticias, a cada cual más interesante. La primera, todo lo que está pasando con el campo, por qué están protestando tanto los agricultores como los ganaderos, pero con un enfoque muy diferente, porque en realidad es el ecologismo, es el socialismo europeo el que está incendiando el campo continental. Una segunda noticia relacionada con la tragedia que vivimos con la fuga de talento cada vez más preocupante. Miles de jóvenes españoles, muchos de ellos sobradamente preparados, se van del país en busca de un futuro mejor. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la tendencia demográfica española y sus consecuencias. Unas consecuencias que vamos a pagar todos. Y todo esto de la mano de algunos expertos en la materia. Así que arrancamos. Esta semana hemos vivido una serie de movilizaciones por parte de agricultores y ganaderos de toda Europa. Hemos visto tractoradas movilizándose en Francia, en Alemania, también amenazas de movilización en España. Estas protestas por parte del campo europeo, por parte del sector primario, se han extendido como una mancha de aceite por toda la Unión Europea. Son muchos los países afectados, especialmente Francia, donde los agricultores y ganaderos con sus tractores han logrado incluso bloquear durante varios días la capital del país, París. Pero cuidado porque este tipo de protestas se están extendiendo también por otros países, incluido España. Como digo, son muchos los países que están viviendo movilizaciones por parte del sector agrario. Irlanda, Alemania, en Holanda incluso hace algunos meses le costó el gobierno al anterior ejecutivo y las protestas de la agricultura, de hecho, lograron que se produjera un cambio de gobierno en Holanda contra las políticas ecologistas de Europa. Pero como digo, también se han extendido a Italia, a Bélgica, Alemania, Polonia, Rumanía y ahora también alcanzan a España. ¿Por qué protestan los agricultores y ganaderos españoles? Pues básicamente porque la Unión Europea, nuestros queridos eurócratas, con el apoyo de nuestros gobiernos, de los Estados miembros, les están asfixiando directamente. Están asfixiando a esta actividad productiva con regulaciones absurdas, cada vez más intensas, con impuestos absolutamente abusivos, con normativas de todo tipo, derivadas, por cierto, de las políticas verdes europeas, de la famosa lucha contra el cambio climático, de la famosa guerra al calentamiento global. Y protestan porque mientras nuestros gobiernos aquí en Europa les exigen cada vez más a base de normativas, a base de burocracia y a base de tributos, la competencia, las importaciones que vienen de fuera, los alimentos que llegan de terceros países, no se tienen que enfrentar al mismo tipo de regulación. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre los productores europeos y los productores que vienen de fuera de Europa, donde gozan de una mayor flexibilidad a la hora de poder vender sus productos. Por eso, los agricultores y ganaderos, ¿qué piden? Pues básicamente menos burocracia a la Unión Europea, menos normativa, menos regulación, pero al mismo tiempo también exigen las mismas condiciones que se aplican en Europa, pues que se apliquen también a los terceros países, a las importaciones que vienen de fuera. ¿Tienen razón los agricultores? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, hasta aquí la noticia. Ahora vamos a ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad, señores, tiene nombre y apellido. Se llama Política Agraria Común, el acrónimo PAC. ¿Qué es la PAC? Pues la PAC es un sistema de planificación económica propia de cualquier régimen socialista o comunistoide que se implantó en Europa, en la Unión Europea, en los años 60, bajo la excusa con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria de Europa.
pero cuya realidad es mucho más oscura o mucho más perversa. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando con este tipo de políticas, la política agraria común, es ni más ni menos que otra forma, una de las muchas que existen, de proteccionismo sectorial. Y consiste básicamente en lo siguiente. La Unión Europea, valiéndose de los impuestos de todos los contribuyentes del continente, de todos los contribuyentes de los Estados miembros, reparten cuantiosas subvenciones y ayudas públicas a agricultores y ganaderos. Un reparto de miles de millones de euros al campo europeo en forma de subvenciones. A cambio de ese tipo de subvenciones, se logró el llamado mercado común. Lo que sucedió en los años 60 básicamente es que el mercado común se fue ampliando a cada vez más sectores. Hay que recordar que el inicio, el origen de la Unión Europea es a base de acuerdos comerciales sobre una serie de productos y sectores muy concretos. La Unión Europea, el mercado común que conocemos hoy, empezó con acuerdos de libre comercio sobre productos como el acero y el carbón. Pero esto luego se fue ampliando a cada vez más productos, cada vez más bienes y cada vez más sectores y actividades productivas, hasta el punto de que la Unión Europea es hoy un mercado común en donde existe plena libertad de movimientos para trabajadores, para bienes y servicios y para capitales. Pues bien, en los años 60 se amplió el mercado común al sector primario. Eso significaba ni más ni menos que se acababan las barreras comerciales y, por lo tanto, también los aranceles. Los distintos países miembros entonces de la Unión Europea podían comerciar libremente y podían vender y comprar productos alimenticios sin mayor problema, sin necesidad de pagar impuestos ni ningún tipo de traba. Pero eso contó con la resistencia del campo de algunos de esos países, fundamentalmente Francia. Y lo que se acordó por los políticos europeos de entonces fue, bueno, como vamos a permitir el libre comercio y, por lo tanto, va a caer el proteccionismo, es decir, vamos a aumentar la competencia de tal forma que en Francia y otros países productores van a entrar productos de otros estados miembros, pues para compensar vamos a crear una política agrícola común que se sustenta en el reparto de cuantiosas subvenciones. Os vamos a compensar, por así decir, con el reparto de ayudas que van a ser sufragadas por los contribuyentes europeos. Esto en esencia es la PAC. Como digo, 60 años de historia de política agrícola común. Lo que pasa es que a cambio de ese tipo de subvenciones, digamos que el campo le vendió el alma al diablo, porque los políticos, a partir de entonces, se autoproclamaron como dueños y señores de la tierra y de las explotaciones agrícolas. A cambio de ese reparto de subvenciones, los políticos empezaron a decidir qué tipo de alimentos producir, cómo producirlos e incluso cuántos alimentos producir y a qué precio. Vayamos por el tema del coste de la PAC. La política agrícola común es esencial dentro de las políticas comunitarias. De hecho, es una de las políticas más caras de la Unión Europea. Consume más del 30% del presupuesto comunitario. Más del 30% del dinero que manejan las autoridades comunitarias se va directamente al reparto de subvenciones y ayudas al sector primario. ¿De cuánto estamos hablando? Pues bien, en el último paquete, en la última PAC, en la última política agraria común aprobada y vigente entre el año 2021 y el año 2027, el reparto de subvenciones asciende a la asombrosa cifra de 390.000 millones de euros. Más del 30%, insisto, del presupuesto que maneja la Unión Europea. Y esto, para que nos entendamos, significa que cada uno de nosotros, cada uno de los europeos, paga en forma de impuestos 30 céntimos de euro cada día para repartir subvenciones al sector primario. Es decir, 30 céntimos al día significa 9 euros al mes, lo que nos cuesta, por ejemplo, una suscripción a Netflix. Lo que pasa es que en este caso es una especie de Netflix agrícola, una especie de Netflix agrario.
Eso es lo que nos cuesta la PAC. Los europeos pagamos lo que nos cuesta Netflix, casi 10 euros al mes, para subvencionar al campo europeo. ¿Cuánto dinero recibe España de la PAC? Pues es un dineral, 48.000 millones de euros en total, el 12% del presupuesto de la PAC entre el año 2021 y el año 2027. Es decir, unos 7.000 millones de euros cada año, a repartir entre 650.000 agricultores y ganaderos. Es decir, que cada agricultor y ganadero beneficiado por la PAC en España recibe una media de 11.000 euros al año. Muy bien, hasta aquí, por así decir, las ventajas para el sector primario de la PAC, de este tipo de socialismo agrícola que se ha inventado la Unión Europea y que a día de hoy sigue aplicando. Pero cuidado, porque la PAC también tiene problemas y muy preocupantes, tanto para los consumidores europeos como para el campo europeo. Y aquí es donde viene la clave, el origen de las protestas a las que estamos asistiendo en los últimos días en Francia, en España y en otros países próximos, pero desde hace meses en otros muchos países. El problema es la nueva PAC. Hubo una reforma en el año 2023 por la cual se cambiaron las reglas de juego de la política agraria común y introdujo una serie de novedades. Y la novedad fundamental que introdujo la PAC, básicamente, es que a partir del año 2023 la PAC incluye también objetivos climáticos. ¡Ay, amigos! Entró la ecología, entró el ecologismo, entró el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global. ¿Qué pensabais? ¿Que nos iba a tocar? Nos toca a todos. En las políticas verdes que se llevan aplicando desde hace años en Europa y muy especialmente en España, afectan al sector de la energía, sí, y también al sector del transporte, por supuesto, e incluso a la forma en la que nos movemos, nuestros coches, nuestros vehículos, nuestros edificios, pero también, tarde o temprano tenía que llegar, también al campo. Y esto es lo que ha pasado. Desde el año 2023, la política agrícola común ya no solo va de repartir subvenciones y de que los políticos en Bruselas determinen cómo producir y cuánto producir, sino que además la política agrícola se vincula a una serie de objetivos climáticos concretos, a la protección del medio ambiente, a la biodiversidad, al aumento de superficie ecológica. Todo esto se traduce en que los agricultores y ganaderos a partir de ahora tienen que ser ecológicos, tienen que ser eco-friendly. Y esto lógicamente afecta a sus explotaciones. Tienen que reducir las emisiones de carbono, tienen que proteger el bienestar animal. Se prohíben determinados pesticidas, determinados productos, determinados fertilizantes que, sin embargo, siendo seguros, porque se utilizan en otros muchos países del mundo, aquí en Europa, desde el año pasado, están prohibidos o están restringidos. Por lo tanto, primera gran novedad, la política agrícola común ahora también es política verde, se vincula con el Pacto Verde Europeo y tiene que perseguir y alcanzar una serie de objetivos climáticos para luchar contra el malvado calentamiento global. Segunda gran novedad, se establecen nuevos controles sobre el campo, hasta tal punto que las granjas, a partir del año pasado, se van a tener que digitalizar para informar en tiempo real a las administraciones públicas sobre el uso de pesticidas, tratamientos fitosanitarios, abonos e incluso aplicando medidas de geolocalización. Imaginaos, en las granjas, a los pastores con las ovejas, a las granjas de vacas, pues hay que digitalizarse, hay que informar en tiempo real a los burócratas, tanto del Estado español como de las autoridades comunitarias mediante complejísimos procesos burocráticos. ¿Para qué? Para mantener el control, para que la administración controle qué se está haciendo en cada momento en todas las granjas de Europa. Y como digo, todo ello para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las más altas autoridades internacionales y europeas. Empecemos por el director general de la OMS. Esto decía al inicio de la pasada cumbre internacional sobre el clima
que tuvo lugar en Emiratos Árabes. Atentos. Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions and account for almost 1/3 of the global burden of disease. Transforming food systems is therefore essential by shifting towards healthier, diversified, and more plant-based diets. Lo que viene a decir el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es que nuestros sistemas alimentarios, la forma en la que producimos los alimentos en Occidente, en el mundo rico, están dañando la salud de las personas y, atención, también del planeta. Las granjas contaminan y, por lo tanto, tenemos que aplicar nuevas medidas para reducir las emisiones de carbono en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y habla también de la necesidad de transformar, como consecuencia, nuestros sistemas alimentarios. No solo cambiando las dietas, sino cambiando también los procesos de producción. Pero atentos, esto lo que dice la OMS, pero así lo vende la Unión Europea. ¿Has pensado en lo que la política agraria común hace por ti? Llena nuestra nevera de alimentos frescos. Ayuda a agricultores y ganaderos a producir alimentos sostenibles. Crea oportunidades para mujeres y jóvenes. Mantiene vivos nuestros pueblos. Esto es la PAC, porque lo que pasa en el campo no se queda en el campo. Alimentos sostenibles, amigos. Sí, alimentos sostenibles, alimentos verdes, ecológicos. Todo muy eco-friendly, todo suena muy bien y los agricultores contentos y felices, ¿verdad? Pero esos alimentos ecológicos, sostenibles, se traducen en más burocracia, más regulación, en más impuestos, se traducen en alimentos más caros, en un aumento de costes muy sustancial para las producciones, para las granjas y las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y por lo tanto, insisto, en productos mucho más caros para el consumidor final. ¿O es que pensabais que el ecologismo sale gratis? El ecologismo nos sale por un ojo de la cara y lo pagamos todos nosotros. Y también los agricultores y ganaderos, tal y como se han empezado a dar cuenta. Porque, ¿por qué está estallando ahora el campo contra este tipo de políticas? ¿Cuál es la realidad? Pues como digo, que esto de la PAC, esto de la política agrícola común, ya no va solo de repartir grandes subvenciones y de que desde Europa se decida qué se tiene que plantar, cuántas hectáreas de olivo o de cereal, o cuántas cabezas de ganado tiene que haber en cada país. Insisto, es puro y duro comunismo económico a nivel agrícola. Es pura y dura planificación económica centralizada. Y eso ya era un problema en sí, pero es que ahora se le suma a ese socialismo agrario, se le suma el ecologismo que nos invade. Entonces ya la combinación de ambos es directamente la muerte del campo. El campo, gracias a esta nueva vuelta de tuerca para combatir el cambio climático, se está viendo sometido a más burocracia, a más regulación, a más impuestos. Os pongo un ejemplo. Quieren subir el diésel profesional. El diésel profesional es más barato que el combustible que consumimos normalmente cuando vamos a una gasolinera para poder llenar nuestro vehículo. No es que sea más barato, es que se le aplican menos impuestos. Pues ahora lo que quieren hacer los gobiernos y la Unión Europea es subir los impuestos al diésel profesional para, de este modo, según dicen, combatir el cambio climático y reducir las terribles y perjudiciales emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero todo esto, toda esta mayor regulación, burocracia y fiscalidad se traduce en aumento de costes a la hora de producir y, por lo tanto, en precios más altos. ¿Y cuál es el problema? Que los productores europeos no compiten en igualdad de condiciones con los productores de terceros países, con los alimentos que llegan de fuera, que vienen sin necesidad de ese tipo de condiciones y por lo tanto se pueden vender a precios mucho más baratos. Y ahora, en este momento, la Unión Europea está negociando un acuerdo de libre comercio esencial con Mercosur, con muchos países hispanoamericanos, para facilitar la llegada de nuevos productos con menos aranceles, con más facilidades a Europa. Y esto ha sido
digamos que la puntilla para que los agricultores y ganaderos europeos salgan a la calle. Porque mientras la Unión Europea asfixia al campo europeo, alcanza acuerdos de libre comercio con América y con Ucrania para que puedan vender sus productos alimenticios sin necesidad de tantas exigencias y, por lo tanto, a precios mucho más competitivos. Eso es lo que ha levantado al campo, porque saben que si eso se produce, muy posiblemente los europeos, que no somos tontos, pues vamos a optar por productos más baratos. Y de tal forma que eso se va a traducir en menos venta para los agricultores y ganaderos europeos, porque los precios van a ser mayores. De tal forma que muchos de ellos se verían abocados al cierre. El problema de fondo es que Europa, la Unión Europea, las autoridades comunitarias, los eurócratas de Bruselas, impiden competir al campo continental, impiden competir a nuestros agricultores y ganaderos. La realidad del campo español es la que nos cuentan los propios agricultores. Pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es aral. Que me venga uno de Bruselas y le digo, toma usted, aquí tiene usted a Máximo. Póngase usted a coger aceituna, a ver lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya desde una puta vez hay que explotar esto. Porque tenemos un gobierno, ¿qué hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo los catalanes. Venga, coño. En Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana. En Sudáfrica las naranjas que les da la gana. Y aquí en España todo papeles que si no puede plantar olivos, que si no puede... ¿Y qué pasa? Voy a tener que coger un asesor fiscal, un asesor de un abogado, voy a tener que coger 14 personas a la vez, porque no nos dejan hacer nada. Que se vengan ellos a Aral y que nos dejen. Yo, mira, como decía el padre Damián cuando estaba con los curas, para lo que me queda en este convento me cago dentro. Porque eso que dicen que tenemos más tiempo, que no van a... Que no quiero, yo cuando me jubile dentro de 6 meses, prefiero pagar y irme. ¿Lo dejas en 6 meses? Sí, no es que lo deje, es que ya estoy cansado. Pero no es que tú dejes al campo, es que el campo te deja a ti. Exactamente, ya tanta burocracia. Que si cortas una rama y hay una encina no puedes, que si ves una rana tienes que echarla de comer a la rana. Venga, hombre, se vayan a tomar por culo ya. Esta es la cruda y dura realidad del campo español y del campo europeo. ¿Cómo me gusta la gente que habla claro? El enemigo no está lejos, no está en América ni en Ucrania, no son los productores de terceros países. El enemigo lo tenemos en casa, lo tenemos aquí, son los que nos gobiernan. En Moncloa, sí, y también en Bruselas. Y ahora vamos a hablar con 2 expertos en la materia para aclarar algunas de las claves de este conflicto. Bueno, pues tenemos a Félix Moreno. Para mí es un placer contar con Félix, que es economista, nos conocemos desde hace tiempo y también que conoce bastante en profundidad toda la problemática relacionada con el campo y las políticas europeas. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar aquí hablando contigo. Oye, pues la primera pregunta, la obligada, ¿qué le está pasando al campo europeo? ¿Se han echado todos a las carreteras? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una respuesta larga y una respuesta corta, pero vamos, si le preguntas a los agricultores cuáles son sus principales problemas, yo lo he hecho, ya hemos hecho varias encuestas, te van a decir 3 cosas. En Andalucía, de donde yo soy, agua, número 1. Eso es un problema de difícil solución, llevamos ya 3 años de sequía, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. Número 2, los impuestos, que cada vez son más asfixiantes. Y número 3, la regulación y la burocracia que trae esa regulación. Hay miles y miles de leyes y cientos de miles de páginas europeas, autonómicas, nacionales que afectan a la producción agrícola y un tractorista se tiene que convertir en abogado o contratar una gestoría. Y aún así no sabe si lo está haciendo bien conforme a toda la regulación. Es tremendo. ¿Y cómo impacta este tipo de regulación, que es cada vez más lesiva, junto con el aumento de impuestos, en las cuentas de una explotación agrícola o ganadera? Pues básicamente la mitad de los costes son impuestos. Porque al final, si tú coges los 3 o 4 principales costes en tu cuenta de resultados, que son salarios, suministros, gasoil,
la mitad de esos costes, los salarios clarísimamente, lo ves en las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y a cargo del trabajador, y por no hablar ya del IRPF, y luego la gasolina no paga lo mismo por el gasoil agrícola, incluso estando subvencionado y teniendo menos impuestos que el que pagan el resto de los mortales, no pagas lo mismo por el gasoil agrícola que lo que paga un agricultor de Iowa. Pero nada que ver, o sea, estás pagando un 30% más. Entonces, esos impuestos es una cosa que se nota muy directamente y también a veces indirectamente pues en el precio del abono y de las semillas, que está un poquito más escondido porque se lo ponen al productor de esos suministros, pero al final tú estás pagando un coste mucho más alto que en otros sitios y es por temas fiscales. Y luego está el tema regulatorio, que la regulación europea es absolutamente bizantina y no para de crecer. Yo te animo en tu labor de divulgación que le preguntes a cualquier consejero de Agricultura, a cualquier ministro, a cualquier eurodiputado, que te diga solo el número de páginas de regulación agrícola con la que tiene que cumplir un agricultor. Solo el número de páginas o el número de leyes son incapaces de responder a esa pregunta. Y si eso, un eurodiputado cuyo trabajo es votar esas leyes, no lo sabe, ¿cómo lo va a saber un pequeño agricultor? Es imposible, es imposible. Y bueno, hay soluciones para eso también, pero hace falta voluntad política, por supuesto. Antes de entrar en el tema de las soluciones, que me interesa, viniendo de ti, cuál es tu visión al respecto. Comentas coste fiscal, comentas coste regulatorio. Casi la mitad de lo que factura una explotación se va en impuestos. O sea, a ello se le suma este tipo de costes adicionales. Pero política agraria común, la del año 2023-2027, a las regulaciones típicas del sector se le suma ahora la consecución de objetivos medioambientales, de objetivos ecológicos, de aumentar la superficie ecológica, ecoregímenes, cuadernos digitales. ¿Cómo el cuaderno digital lo han retrasado, gracias a Dios, porque estaba la gente en armas, vamos, está la gente muy indignada. A un tractorista no le puedes pedir que meta en una app cada día las horas que ha hecho, las fanegas que ha labrado, los productos que ha gastado. O sea, es una burocracia, una carga burocrática tremenda que nadie, al aprobar estas regulaciones, se ha tomado la molestia de hacer una de esto económico para calcular el coste que se supone en horas y en dinero. Nadie se ha dedicado a calcularlo. Bueno, yo es que estoy convencido que los eurodiputados no se leen lo que votan la gran mayoría. Porque solo en leérselo se darían cuenta de la cantidad de estupideces que están mandando. ¿Qué piensas de...? Pero sí, el tema ecológico, la agenda verde es potencialmente terrible. Ya lo están viendo los irlandeses y los holandeses y aquí estamos poniendo las barbas a remojar porque y tenemos el ejemplo de Sri Lanka, que fue donde de verdad hicieron la agenda que quiere hacer la Unión Europea y fue absolutamente desastroso. En Sri Lanka, en Ceilán, gran exportador agrícola, mucho arroz, decidieron prohibir los abonos nitrogenados, que obviamente supuso, y durante varios años, después de aprobar esa política, estaban en todos los telediarios y en todos los documentos de la ONU como el ejemplo a seguir. ¿Qué pasó? Pues que bajó la producción un 60% y pasaron de exportadores a importadores, a pasar hambre, a dispararse los precios de los productos agrícolas en ese país y a tener prácticamente una revolución. Bueno, pues eso, con más gradualismo, con más divide vencerás, con más poco a poco, es lo que están intentando hacer en Europa. Con los abonos y con los fertilizantes y con los pesticidas y con muchos productos más que inevitablemente, o sea, pregúntale a cualquier agricultor qué pasa si quita los abonos nitrogenados. Su cosecha es la mitad. La mitad, como mucho la mitad. Y Europa quiere prohibirlos. Sí, eso se ha aprobado en la legislación europea y como no se la lee nadie, pues unos poquitos que estaban atentos han dicho, oye, que esto es lo que han hecho en Sri Lanka. Bueno, y en Holanda no solo han ido por el lado del CO2, también por el lado del nitrógeno, han declarado una emergencia del nitrógeno y por eso están cerrando granjas, básicamente pagando a la gente para abandonar la agricultura. Y sin embargo, Félix, lo curioso del tema, en base a las protestas y los argumentos que usan los agricultores y ganaderos europeos, ahora que han salido a las carreteras a protestar contra esta locura de normativa que está hundiendo al campo, lo curioso
es que estas mismas condiciones no se aplican a los productores de terceros países, a los extracomunitarios, a las importaciones que vienen de fuera. ¿Eso es así? Sí, se habla mucho de competencia desleal y es absolutamente cierto. Bueno, otro ejemplo sangrante, en la Unión Europea están prohibidos los cultivos modificados genéticamente, pero los importamos de Argentina y de Estados Unidos y de Canadá. Hemos tenido vacunas modificadas genéticamente, pero no podemos usar trigo, semilla de trigo que ha sido preparado por Monsanto. Bueno, pues ahí se ve la potencia de los distintos lobbies. Pero sí, la competencia desleal. Lo que pasa es que yo personalmente conozco esa injusticia, la comprendo que las naranjas de Sudáfrica y de Egipto nos están haciendo mucho daño, impactan en los precios. Pero si cierras las fronteras y quitas toda esa importación, quien lo va a sufrir va a ser el consumidor, porque el aumento de costes aquí ya lo tenemos. Entonces, no solo estas regulaciones hacen poco competitivo el campo español, sino que si de verdad se aplicasen a todo el mundo, harían los costes en los supermercados prohibitivos para el consumidor europeo. Esto precisamente es en lo que me gustaría incidir. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la solución? Porque lo que yo he visto, yo creo que todo el mundo tiene claro cuál es el problema, incluidos los propios agricultores. Oiga, es que la Unión Europea nos está machacando a regulación, impuestos y con esto del ecologismo nuestras producciones se reducen a la mitad. Pero la solución, al menos la que yo he escuchado, y me gustaría saber tu opinión al respecto, por parte de esos mismos agricultores y ganaderos, es que se le impongan por así decir, la misma horca se le aplique también al productor que viene de terceros países. ¿No sería mejor acabar con esta locura que tenemos en Europa? Claro, pero la idea es un poco, nadie nos hace caso, nadie nos escucha. Si de verdad viese el consumidor europeo la consecuencia de estas políticas, se unirían a los agricultores y se quejarían. Y en vez de vaciarse el campo, pues se cambiarían las leyes. Esa es la idea, ¿no? El tema es mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, yo creo que es una estrategia equivocada, porque lo que nos está haciendo daño no es la competencia desleal, sino que nos hemos pegado el tiro en el pie de convertirnos a propósito, porque tenemos muchas ventajas, nosotros en capital y en seguridad jurídica y en otras cosas, nos hemos hecho unas cosas que nos han convertido en poco competitivos. Pero bueno, no somos poco competitivos en todo, ¿eh? En muchas cosas ya ves que los franceses se quejan de la competencia desleal de los españoles. Pero bueno, esto es el divide y vencerás. Yo creo que la solución no está por ahí. Eso es solo una forma de intentar que el daño se reparta más. ¿Y la solución desde tu punto de vista cuál sería entonces? Bueno, yo desde el punto de vista fiscal le pediría al gobierno español el mismo trato para una producción agrícola que tiene el cine español. Tan claro como eso. Los mismos incentivos fiscales que tiene el cine español con la desgravación del 25% lo quiero yo para mi cosecha. Que me quiten la PAC y me den a cambio el régimen fiscal del cine español. Con eso, vamos, la inversión se multiplicaría en el campo de forma increíble. Pero bueno, es un chascarrillo, pero tiene mucho de verdad. O sea, si no te hablaran impuestos, ahí habría un gran problema resuelto. Y por el lado de la regulación, obviamente hay que simplificarla, pero yo pediría más. O sea, yo pediría que hubiese un código agrícola, el código del campo, de un máximo de 100 páginas y que eso es lo que el agricultor y el ganadero tiene que cumplir. Y si no está en ese código, no es exigible. Porque no le puedes pedir, bueno, igual que el carnet de conducir se traduce en un librito y que las normas, las miles de normas se intentan simplificar para que la gente las conozca y las pueda cumplir, pues eso es lo que hay que exigirle a Europa, que las normas tengan un tope, que sean comprensibles y, por supuesto, que no cambien cada año, que es que esa es otra. Cada año cambian, cada año hay una nueva modificación y más burocracia y más abogados y más gestorías. Félix Moreno, economista. Oye, mil gracias por estar con nosotros. Espero contar contigo para otro tipo de temas porque eres un gran experto en distintas materias, así que te volveremos a llamar. Mil gracias. Muchas gracias, Manuel. Otro día hablamos del agua. Hablaremos. Fuerte abrazo. Mil gracias, Félix. Gracias. Bueno, pues acabamos de ver una visión desde el punto de vista económico de cómo afecta la política agrícola común a las explotaciones agrarias, pero ahora tenemos la opinión de otro gran conocedor de las políticas verdes europeas, especialmente en materia de energía, que es uno de los principales
costes de producción. Tenemos el enorme placer de contar con Manuel Fernández Ordóñez, que es experto en energía y doctor en física nuclear. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Señor Llamas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El honor es siempre mío. Es un gustazo el poder contar contigo. Bueno, tenemos al campo absolutamente revolucionado. Los tractoristas en las carreteras, bloqueando París, con amenazas de movilizaciones aquí en España. Y todo ello muy relacionado, ya no solo con el tema de las políticas agrícolas, sino con algo más genérico, que son esto de las políticas verdes europeas. ¿Qué son las políticas verdes europeas? ¿Qué persigue Europa con este tipo de políticas? ¿Y qué consecuencias tiene para nosotros? Bueno, primero que era hora ya que alguien hiciera algo de ruido. Ya estábamos tardando, porque en Europa somos tan absolutamente pusilánimes y tan serviles a los gobiernos centrales que cuando alguien despierta y por fin se pone a prender fuego a algo, pues ya uno tiene que congratularse, ¿no? Porque dices tú, bueno, menos mal, porque nos han encerrado a todos en casa durante meses y aquí no protestó nadie y parece que nos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sin que nadie proteste. Me alegra ver que no es así. ¿Qué pretenden las políticas verdes de la Unión Europea? Bueno, pues lo que pretenden todos los gobiernos que están parasitados por las doctrinas woke, pues hacernos pobres. O sea, lo que pretenden fundamentalmente es hacernos cada vez más pobres. Restringir la competitividad de nuestra industria, restringir la productividad del campo y hacernos cada vez más pobres. Y a fe que lo están consiguiendo, bien sea a base de regulación, bien sea a base de impuestos. Lo que están consiguiendo es que el peso del Estado y de la planificación central sea cada vez más grande en nuestras vidas, que vayamos cediendo poco a poco todos esos espacios de libertad que en algún momento fueron espacios de libertad individuales y que estamos perdiendo, que estamos cediendo, y lo más lamentable de todo es que lo estamos cediendo de manera voluntaria y sin plantar cara ante los estados que hacen lo que quieren y cada vez más, ¿no? Como estamos viendo. Oye, Manuel, una de las... Claro, porque claro, ahora estábamos con el ojo puesto en las movilizaciones en Francia, los bloqueos de París, pero semanas antes los que se movilizaron de forma también masiva fueron los agricultores alemanes, y concretamente para protestar contra un plan específico del gobierno alemán para encarecer los combustibles. Esto creo que también se está planteando por parte del gobierno español. ¿En qué consiste esta medida? Bueno, es la demostración palpable de lo que venimos diciendo durante muchos años, ¿no? Los que analizamos el tema de la energía, y es que la energía permea todos los aspectos de la sociedad, ¿no? La gente debe pensar que la energía son esas 4 grandes empresas eléctricas que parece que en forma de oligopolio controlan los designios de la gente, ¿no? Pero no es así. La energía al final permea todos los aspectos de la sociedad y nos afecta a todos en el día a día. Todos consumimos energía en mayor o menor medida y todo lo que hacemos está condicionado por la energía y, por tanto, por los precios de la energía. Ya vimos hace años que las grandes movilizaciones europeas de los últimos años han sido, digamos que, detonadas por algún condicionante energético. Hace años vimos a los chalecos amarillos en Francia, que salieron y tomaron las autopistas del país, precisamente porque el gobierno galo quería poner una tasa climática a los combustibles, a los carburantes. Y la gente no quiere. La gente empieza a no dejarse ya. Y lo que vimos ahora con los agricultores alemanes, pues fue más de lo mismo. Aparte de toda la regulación, tanto la alemana como la procedente de Bruselas, que les asfixia cada vez más, ya, digamos, la gota que colmó el vaso fue la decisión del gobierno semáforo de coalición de retirar esa especie de rebaja de impuestos que ellos lo llaman subsidios, y a mí no deja de parecerme algo absolutamente kafkiano, rayando lo pornográfico, que se llame subsidio a cuando alguien baja un poquito un impuesto que es extraordinariamente elevado, pero los agricultores han decidido no dejarse, porque son muchos millones ahora, ¿no? Al final, sin salir de España, el gobierno español, con los últimos datos disponibles, recaudó 15.000 millones de euros en impuestos de hidrocarburos, más el IVA, que no sabemos calcular. Yo no sé cuánto es el IVA, pero se vendieron 33.000 millones de litros de carburante. Ya podéis estimar el IVA que lleva eso, ¿no? Al final, los carburantes son una fuente de financiación enorme para los estados. Luego nos dirán, por supuesto, que es para sanidad y educación, pero sabemos todos que no.
tema energético. Tú eres un gran conocedor del desastre absoluto energético que que en parte está experimentando Europa, pero muy especialmente algunos países como Alemania, que prescindió de sus centrales nucleares, ahora están quemando carbón como si no hubiera mañana, y eso se ha traducido en un encarecimiento de la energía. Si no me equivoco, y me gustaría preguntarte al respecto, España es el único país del mundo que está imitando exactamente esa misma política energética. ¿Eso en qué se puede traducir de aquí a pocos años si finalmente cerramos nuestras centrales nucleares en cuanto a costes para el campo, en cuanto a costes para, ya no solo para los españoles en general, que se me puede decir también, pero especialmente también para el campo, la industria, cuyos costes, lógicamente, dependen mucho del precio de la energía? Sí, yo creo que el gran error de la exégesis medioambientalista consiste en confundir los fines con los medios, ¿no? Y han conseguido mezclar tanto los fines con los medios que ya no le distinguen nada de lo que quieren hacer, ¿no? En algún momento dado, la gente compró la idea de que el fin era instalar energías renovables, y no lo es. El fin no es instalar energías renovables, el fin es reducir las emisiones de CO2. Y cualquier tecnología que contribuya a reducir las emisiones de CO2, pues es una tecnología válida. Entre ellas la energía nuclear, que es una tecnología clave para reducir las emisiones de CO2. Bien, Alemania, con decisiones absolutamente populistas de la canciller Merkel en su momento, y le salió muy bien, porque consiguió mantenerse en el poder unos cuantos años más después de aquella decisión, cerró las centrales nucleares. Es un error estratégico espectacular, un error histórico, son el ridículo del sector energético a nivel mundial, porque es cierto que Alemania ha instalado una cantidad enorme de energías renovables, lo cual está bien, han pagado 500.000 millones de euros por ello, para tener la electricidad más cara de Europa después de Dinamarca y para tener el sistema eléctrico más sucio de Europa, ellos sabrán lo que hacen, pero a la vez han cerrado las centrales nucleares. Por tanto, si hubieran hecho la misma inversión que hicieron en energías renovables, que no cuestionamos, pero además hubieran dejado abiertas las centrales nucleares, pues sí que hubieran hecho una transición energética de verdad, porque podrían quemar cero gas. Podrían tener una dependencia cero del gas ruso y una dependencia menor del carbón. En cambio, decidieron hacer lo contrario. Como digo, tiene la segunda electricidad más cara de Europa. Estos últimos años ha ido cambiando por los temas de la crisis, después del COVID, la guerra, etcétera, etcétera. Pero la tendencia que llevaban era esa, la electricidad más cara de Europa es la de Dinamarca y después eran ellos. Y desde luego el cierre de las centrales nucleares ha contribuido enormemente a aumentar los precios de la electricidad. ¿Qué va a pasar en España? Bueno, pues lo mismo, estamos comprando un discurso que es falso. Estamos comprando el discurso que nos dice que si cerramos las centrales nucleares van a ser sustituidas por energías renovables, pero no es verdad. Y vemos en Francia cómo, en Alemania, cómo después de cerrar las centrales nucleares, ahora dice el gobierno alemán que hay que construir 25 gigavatios de gas, que es más o menos la potencia nuclear que cerraron. Por tanto, nunca se trató de sustituir las nucleares por renovables, se trató de cerrar las nucleares per se. De hecho, este fin de semana hay congreso del Partido Verde en Alemania y ya están pidiendo que se retrasen los objetivos de la transición energética de Alemania, demostrando que el fin a lo que venían realmente era a cerrar las centrales nucleares y el resto le da igual, como ya sabíamos, claro. Manuel, para terminar, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras la posibilidad de tomar decisiones a nivel gubernamental para resolver los problemas del campo español? ¿Qué 2-3 medidas? Muy rápido. Bueno, los problemas del campo son los problemas de cualquier sector regulado, es decir, no hay nada, no hay ninguna especificidad en el campo que no se asemeja a cualquier otro sector económico, más allá de que es el sector primario que nos da de comer. ¿Vale? Yo creo que al final lo que le pasa al campo es que, encantado ¿no? por esos cantos de sirena de las subvenciones durante tantos años, ha ido poniendo la mano para coger subvenciones mientras con la otra le iba apretando cada vez más el grillete, ¿no? Claro, el Estado, que ejerce el monopolio de la coacción, por supuesto, en cualquier momento decide quitarte las subvenciones, pero no aflojar el grillete. Y eso es lo que les pasa ahora, ¿no? Lo que les está pasando ahora. Es decir, toda la regulación que les han ido poniendo durante años es un sacrificio de libertad y un sacrificio del poder de decisión que han sacrificado en aras
de unas subvenciones que la verdad es que no les llegan para nada, ni les sacan de pobres, ni les dan de comer, ¿no? En cambio, ha sacrificado el decidir qué pueden plantar, cuándo lo pueden plantar, con qué químicos pueden utilizar, no pueden plantar transgénicos, en fin, tienen un sistema absolutamente centralizado, absolutamente planificado, absolutamente regulado, que lo que ha pasado es que les ha dejado en una imposibilidad de competir con esos otros agentes que no tienen esa regulación. El problema es que, en mi opinión, se están equivocando de enemigo. Es decir, la solución no puede ser, y me vais a disculpar, como estoy jodido yo, que se jodan todos. Es decir, esa no puede ser la solución. Como yo estoy mal, lo que hay que hacer es que el ente que ejerce coacción sobre mí la deje de ejercer, no que ejerza coacción sobre los demás, ¿no? Somos ricos, somos mucho más ricos que esos países que nos rodean a los que estamos acusando de competencia desleal, lo cual es falso. Como somos más ricos, tenemos mucha más capacidad de invertir, mucha más capacidad de innovar y mucha más capacidad de aumentar la productividad del campo. Si dejáramos a nuestros agricultores competir libremente sin la injerencia estatal, estamos completamente seguros de que estarían, no en igualdad, sino en superioridad de condiciones para competir con todos los que nos rodean. Ganarían ellos y ganaríamos todos. Claro. Señores, más claro agua, Manuel Fernández Ordóñez. Mil gracias, amigo. Hasta la próxima. Gracias, tocayo. Bueno, pues hasta aquí la realidad de la situación. Esto es lo que hay. La triste y cruda realidad del campo español y el campo europeo. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos claro cuál es el problema. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Pues bien, la solución es acabar con el socialismo agrícola que nos invade. La solución es acabar, dinamitar la política agrícola común. La solución es más mercado y menos Estado. Porque el problema es que el campo ha vendido su alma al diablo. Se ha vendido por un plato de lentejas, por subvenciones de miseria. Ha permitido que los políticos decidan por ellos mismos qué producir, cuánto producir, a qué precio y cómo producirlo. Y están acabando con el campo, están acabando con una actividad que es esencial. Pero no porque sea una cuestión, bueno, más importante que otras. No, es que están acabando con el campo de forma absolutamente artificial, sin necesidad. Por culpa de las regulaciones, por culpa del intervencionismo, por culpa también de las subvenciones y, desde luego, por culpa del ecologismo. Los políticos son los que están acabando con el campo. Y luego hablan de la despoblación, la despoblación. La despoblación sois vosotros. Sois vosotros los que obligáis a la gente a cerrar las explotaciones, a cerrar sus negocios. Y, por lo tanto, a contribuir a que la gente se vaya del rural, donde no hay trabajo, a la ciudad. Es Europa, es el ecologismo el que lastra la competitividad de las granjas. Fijaos, un dato. Tan solo en España hay más de 9.500 regulaciones verdes que afectan a todo tipo de actividades. En ámbitos relacionados con la energía, el transporte, la movilidad, pero también ahora y cada vez más que afectan a la agricultura y la ganadería. 9.500 regulaciones verdes aprobadas y vigentes desde el año 2008. En España tenemos y sufrimos más regulación verde que la mismísima Francia, que es la meca del socialismo europeo. Pues aquí le superamos por la izquierda, una vez más. ¿Quién pierde con este tipo de políticas? Perdemos los consumidores, porque el reparto de subvenciones, de miles de millones de euros en subvenciones a través de las autoridades comunitarias, a través de la PAC, lo pagamos vía impuestos, lo pagamos nosotros. 30 céntimos al día nos cuesta este tipo de políticas para subvencionar al campo. Pero también pierden los agricultores y ganaderos, que por culpa de esta asfixiante regulación se ven obligados a cerrar sus negocios. Por lo tanto, pagamos todos. Y paga también en última instancia el consumidor doblemente, porque no solo tenemos que pagar impuestos, sino que además nos vemos obligados a comprar productos europeos más caros de lo que deberíamos en una situación de mercado libre. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Si la solución es si el problema es la PAC, si el problema es el ecologismo y el problema es la normativa europea, la solución, por lo tanto, es menos ecologismo,
menos normativa europea, menos intervencionismo. Hay que eliminar la política agrícola común. Esa es la auténtica solución a los problemas del campo. Prescindan de las subvenciones, no se vendan por un plato de lentejas y exijan el poder competir libremente, sin que les hagan la puñeta con regulaciones y normas absurdas. Esto que estoy diciendo no es ninguna utopía. Ha sucedido en otros países. Nueva Zelanda tenía un modelo agrícola y ganadero absolutamente subvencionado, absolutamente teledirigido por su gobierno. Pero en los años 80, el gobierno neozelandés apostó por eliminar todas las subvenciones, todo tipo de ayudas, que el campo compita libremente, a generar rentabilidad, a generar riqueza y empleo, sin necesidad de ayuda estatal y también con una amplia libertad económica, sin regulaciones absurdas que ahogan al agricultor y al ganadero. ¿Y sabéis en qué se ha convertido Nueva Zelanda? En uno de los mayores exportadores a nivel mundial de alimentos, con un sector primario rentable y competitivo. Insisto, el enemigo no está fuera. El enemigo no son las importaciones que vienen de terceros países, muchos de ellos en vías de desarrollo, que necesitan, y es bueno que exporten productos a los países ricos, porque también nos beneficiamos nosotros como consumidores con la posibilidad no solo de tener una mayor variedad de productos alimentarios, sino la posibilidad de poder comprarlos a un precio menor. Y eso nos beneficia a todos, pero muy especialmente a las rentas más bajas. Necesitamos comercio libre, libre mercado a nivel global. Pero lo que necesitamos fundamentalmente es que Europa permita competir al campo continental, eliminando subvenciones y eliminando regulaciones absurdas. El enemigo no está fuera, el enemigo está dentro, está en Bruselas, está en los diferentes gobiernos de Europa. No hay que endurecer las condiciones a las importaciones. Hay que liberalizar el campo europeo. Ya va siendo hora. Vamos a comentar un problema estructural de la economía española, un problema que cada vez es más grave. Es constante, pero que, desde luego, como se mantenga en el tiempo, vamos a tener que pagar las consecuencias y van a ser unas consecuencias muy caras. Vamos a hablar de la preocupante fuga de talento que está experimentando el país, especialmente en los últimos años. Por desgracia, España no es país para jóvenes y cada vez lo es menos. En el año 2022 se marcharon cerca de 500.000 de personas, 500.000 de españoles al extranjero, a buscar un futuro mejor, otro trabajo, nuevas oportunidades laborales, ganar más dinero. Esto significa que se van cerca de 40.000 personas cada mes. Es casi un 40% más que antes de la pandemia, que antes del año 2020. Y esto, siendo una tragedia desde el punto de vista de capital humano, también se traduce en pérdidas a nivel económico, porque la fuga de talento, la fuga de capital humano hacia otros países nos cuesta del orden de 150.000 millones de euros. En forma de riqueza, en forma de PIB. Eso es lo que dejamos de ingresar, eso es lo que dejamos de generar por culpa de la fuga de cada vez más españoles al exterior. Y esta fuga se concentra además en los jóvenes, en los más jóvenes. Concretamente, cerca de 1/3 de los españoles que se van al extranjero son menores de 35 años. Y la inmensa mayoría es gente altamente cualificada, con estudios superiores, ingenieros, médicos, arquitectos. Se está yendo lo mejor del país. ¿Por qué? ¿Por qué huyen nuestros jóvenes? ¿Es que aquí no hay oportunidades? ¿Es que aquí ganan poco dinero? Pero si según el gobierno el país va de maravilla. España no es que vaya bien, es que va muy bien. Nunca hemos estado mejor que ahora, según Pedro Sánchez y sus ministros. Vaya,
Pues eso no es lo que piensa mucha gente, porque cada vez se van más, y especialmente los jóvenes. ¿Cuál es la razón? Básicamente, lo que buscan los españoles que se van al extranjero es un mejor trabajo y un mejor sueldo. Y todo esto se puede reflejar a la perfección con el siguiente gráfico. Yo creo que este gráfico resume cuál es la causa por la cual se van los jóvenes españoles. ¿Veis ahí, casi a mitad de tabla, ese numerito que está marcado en azul? Esa es la tasa de paro juvenil en España. España tiene un paro juvenil del 28%. Casi un tercio de los jóvenes españoles está en paro, no encuentra trabajo. Quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. Casi el 30%. Son datos de Eurostat. Es la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa. Superamos a Grecia, a Italia, a Rumanía. Estamos muy por encima de la media comunitaria, el doble. La tasa de paro juvenil en la Unión Europea es del 14%, en España 28%. ¿Sabéis cuál es la tasa de paro juvenil en Alemania? 6%. 6% frente al 28%. Cualquier joven que viva en Alemania, si quiere trabajar, trabaja. En España no. 28% de los jóvenes que quieren trabajar no encuentran un empleo. Pero no solo eso, no solo es una cuestión de paro, sino que además más del 40% de los jóvenes que trabajan, los que trabajan, tienen un contrato temporal, no tienen un contrato indefinido. Por lo tanto, están sometidos a una inseguridad, porque cuando se les acaba el contrato no saben si van a seguir o no. Y más del 25% tienen además contratos a tiempo parcial. ¿Y esto en qué se traduce? Más paro, más precariedad, pues también se traduce en sueldos más bajos. Los jóvenes españoles ganan un 35% menos de media en comparación con el resto de trabajadores. Un 35% menos. Y además a ellos se les suma el encarecimiento del alquiler. Pero este no era el país de las oportunidades, donde iba todo de maravilla. Donde todo el mundo iba a tener casa. Cuando dice el gobierno, vamos a garantizar el derecho a la vivienda. Para empezar, el derecho a la vivienda no existe. Y en segundo lugar, desde que gobernáis, desde que gobierna la izquierda, la extrema izquierda en este país, cada vez hay menos vivienda. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda en propiedad y muchísimo más difícil acceder a una vivienda en alquiler. Los precios del alquiler se han disparado desde que gobierna la izquierda en este país. ¿Por qué? Porque atacan la propiedad privada. Porque cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler por culpa de las políticas nefastas del PSOE y de Sumar. Y de todos los socios que la acompañan. Consecuencia de ello, ¿cuál es el efecto? El efecto es que lo pagan los más vulnerables, entre ellos los jóvenes, que debido a que no tienen un contrato indefinido y que además ganan menos dinero, pues lo tienen muy difícil para conseguir un alquiler. El propietario no se fía. Y los que sí se lo pueden permitir porque tienen un contrato indefinido, resulta que como cobran menos, pues básicamente el 80%, hasta el 80% de su sueldo se va en el pago del alquiler. Y esa es la razón por la cual, según los datos oficiales, más del 50% de los jóvenes españoles tienen graves dificultades para llegar a fin de mes. Esta es la realidad de la juventud española. Por eso se van fuera. Y todo esto tiene una consecuencia adicional, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En este gráfico observamos la tasa de emancipación de los jóvenes españoles. Por decirlo de una forma sencilla, los jóvenes que no dependen de sus padres, los jóvenes que son independientes económicamente, que se pueden ir de casa y vivir de forma independiente sin recibir ayuda de sus papás, porque tienen un trabajo y tienen unos ingresos suficientes para mantenerse. Pues bien, la tasa de emancipación en este santo país se ha desplomado, se ha despeñado, se ha hundido en los últimos años. Tan solo el 16% de los jóvenes vive por su cuenta, sin depender de sus padres. El 16%. ¿Y el resto? El resto se ven obligados, con casi 30 años de edad, incluso trabajando, a quedarse en casa de sus papás.
porque no tienen posibilidad de ganarse la vida por ellos mismos. Solo el 16% de los jóvenes vive por su cuenta sin depender de sus padres. ¿Sabéis cuál es la media de la Unión Europea? El doble. 32%. El doble. Pero lo trágico es que esa tasa de emancipación se ha hundido en los últimos años. Ha pasado del 26% en el año 2007 al 16% hoy. La emancipación de los jóvenes, la independencia económica de los jóvenes se ha hundido en este país en los últimos años un 40%. Vaya, la realidad de los datos contrasta con el siempre maniqueo, falaz y mentiroso relato de nuestros queridos políticos. Y ahora vamos a hablar de una experiencia muy concreta con una emigrante española que se ha tenido que ir hace ya algunos años al extranjero para ganarse la vida mucho mejor de lo que podría hacerlo en España. Concretamente, se ha ido a Irlanda. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos la inmensa suerte de contar con Andrea Martínez, conocida como Andrea Margón en redes. Hace 10 años decidió irse a Irlanda, donde encontró mejores condiciones de trabajo. Y al investigar por qué, empezó a leer sobre el liberalismo y ahora tiene un canal de YouTube donde trata este tema y otros muchos, como por ejemplo, cómo buscar trabajo. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Manuel, muchas gracias a vosotros por invitarme porque, sigo a Big One, a Juan de Mariana, a ti y me hace mucha ilusión hablar contigo. Por lo mismo digo. Oye, Andrea, hace 10 años decidiste irte de España y escogiste concretamente Irlanda. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a tomar esa decisión? Sí, pues yo trabajaba de reclutadora, selección de personal en un call center en Barcelona y la mayoría de mis compañeros de trabajo eran de otros países de Europa. Entonces me entró el gusanillo de vivir esa experiencia, ¿no? De vivir fuera. Yo no me consideraba precaria, tenía un contrato indefinido, ganaba 21.000 euros brutos al año con un pequeño bonus, pero claro, no conocía lo que hay ahí fuera. Y además, Irlanda, porque mi marido, el que ahora es mi marido, es programador y le dijeron que Irlanda era como el Silicon Valley europeo, que había un montón de tecnológicas y por eso lo de venir aquí. Del país había poco, la verdad. Bueno, y ¿cómo se vive allí? Es decir, ¿cuáles son las ventajas del mercado laboral irlandés en comparación? Además, tenemos la suerte que tú conoces los dos, el mercado laboral español, el mercado laboral irlandés. Las condiciones laborales son muy distintas, muy diferentes. Bueno, la cosa es que aquí hay mucha más competencia entre empresas por la gente. Ahora el mercado está bastante bajo, como seguramente la gente sabrá, hay muchas tecnológicas están haciendo despidos colectivos ya desde hace el año pasado, un poco este año. Entonces el mercado no está en su mejor momento, pero en general la clave es esa, ¿no? Hay muchísima tecnológica, todas las que os podáis imaginar, Google, Meta, Twitter, X, PayPal, están aquí. Tienen aquí el centro desde el que prestan servicio a todos los clientes de EMEA, con lo cual contratan a un montón de gente que hable cada idioma del resto de Europa. En mi caso, por ejemplo, yo vine como reclutadora, necesitaban a alguien con experiencia en reclutar grandes volúmenes de gente con idiomas y por eso pude encontrar trabajo aquí. Y como hay esa competencia, pues los salarios tienen que ser más altos, las condiciones tienen que ser mejores porque saben que si no, no contratan. O contratan a gente que, no cumple con el perfil que ellos quieren exactamente. Claro, estábamos comentando justo antes, la tasa de paro juvenil que hay en España, que es de casi el 30%, es la más alta de la Unión Europea. En Irlanda los jóvenes lo tienen mucho más fácil para trabajar, hay muchas más ofertas. El joven que quiere trabajar puede trabajar. A ver, no sé si diría algo tan definitivo, pero hay algo que es muy significativo para mí y es que aquí la figura del becario es muy residual. Yo en España, cuando acabé la carrera, hice una carrera que no tiene mucha salida, psicología, ahora lo sé, pero me fue imposible encontrar un trabajo con un contrato laboral normal. Tuve que pasar por lo que pasa a todo el mundo, que es una beca. Y eso aquí no se estila. Aquí la beca, lo que llaman internship, es para gente que está estudiando. Pero el hecho de ser becario una vez te has titulado es algo que no entra en su esquema mental.
Y luego hay carreras, por supuesto, como las técnicas, donde incluso alguien que es junior, estoy pensando en un programador, por ejemplo, puede ganar un sueldo bastante aceptable. O sea, a lo mejor no comparado con otros programadores aquí, pero sí comparado con España. Eso es uno de los puntos que más me interesa, porque uno de los dichos, de las razones que más se da cuando se habla de que los jóvenes españoles salen fuera para ganar más dinero. Y además muchos de ellos altamente cualificados, es decir, en muchos casos son jóvenes preparados que tienen trabajo aquí, ingenieros, médicos, programadores, etcétera, pero que en el extranjero le ofrecen condiciones salariales muy superiores a las que existen en España. Y automáticamente los críticos te dicen, bueno, espera. Pero es que en el extranjero también el coste de vida es muy superior, con lo cual lo comido por lo servido, no compensa. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? A mí eso me lo dijeron un montón de veces. Pero yo lo que siempre digo es, yo he vivido allí, vivo aquí y sé lo que ahorraba en España y lo que ahorro aquí. Y te aseguro que es que no tiene nada que ver. O sea, y uno de los principales, el principal problema que hay aquí en cuanto que afecta a todo coste de vida, a todo, es la vivienda. Aquí la vivienda es el problema número uno, es un drama nacional. En parte porque han aplicado políticas típicas de izquierda, de intervencionismo, pero exceptuando el tema de la vivienda, el coste de vida de lo que es supermercados, transporte, es muy parecido. De hecho, mi madre cuando viene dice, pues aquí las cosas no son mucho más caras cuando va al supermercado. Sí que es algo más caro el ocio. Por ejemplo, irte a tomar algo con restaurantes es un poco más caro, pero bueno, es un gasto que tienes porque quieres, que es perfectamente regulable. La vivienda es lo que yo a todo el mundo le digo cuando me escribe me quiero ir a Irlanda, le digo no te preocupes tanto del trabajo, preocúpate de la vivienda. ¿Y qué ventajas encuentras con respecto a España? ¿Qué es lo que dices tú? Caray, esto sí que es una diferencia sustancial en comparación con lo que tenemos aquí. Claro, principalmente es el tema laboral. O sea, ya no hablamos solo de salarios más altos, hablamos de que en el caso de algunas personas es una cuestión de poder ejercer de lo que han estudiado o no. En el tema de los investigadores, ¿no? Cuando se habla de precariedad en España, se habla mucho de los investigadores, que encima hacen carreras muy difíciles, químicas, por ejemplo. Aquí hay una industria farmacéutica muy grande, muy potente, digamos. Irlanda en tema farma es bastante potente. Entonces, gente que ha estudiado químicas, pues viene aquí, encuentra un trabajo y no tiene que depender de esas becas que ofrecen en España, porque algo que me llama la atención es que en España, cuando hablamos de las condiciones de los investigadores, siempre se habla de la inversión pública, de las becas, de que es poco, de que es mucho, no sé qué, pero nunca he escuchado a nadie decir que apenas tenemos industria que necesite a sus profesionales. Porque una persona que estudia químicas no tiene por qué trabajar becado por el Estado, puede trabajar en la industria privada, pero claro, nos falta ese tipo de industria. Nos falta industria y además comentabas, has puesto énfasis en el tema tecnológico también. Hay que recordar que Irlanda es sede de las principales multinacionales tecnológicas que operan en Europa. Ahí está Amazon, está Google, están todas, básicamente. ¿Cuál es la razón por la cual hay una industria tan potente, tanto a nivel tecnológico como ahora nos estás comentando, también a nivel farmacéutico? Por lo que nos estás diciendo, hay muchas empresas, hay empresas muy grandes y claro, las empresas grandes son también, como ya hemos explicado en algún programa anterior, las más productivas y son las que permiten a su vez ofrecer mejores sueldos. ¿Pero por qué? ¿Por qué están en Irlanda? Bueno, todo el mundo te diría por el famoso 12,5, ¿no? Impuesto de sociedades, que, a ver, obviamente, que es una razón importante porque, digamos, ¿quién no quiere, no, pagar menos impuestos? También está el tema de que hablan inglés, es una población anglófona, muy bien educada. El porcentaje de población aquí que tiene educación superior es más alto que la media de la Unión Europea. Entonces, bueno, les es fácil, entre comillas, encontrar el tipo de perfil que quieren. Y luego mucho el efecto llamada. O sea, si yo ahora monto una tecnológica y me quiero en Estados Unidos y me quiero mover a Europa, voy donde están todas, porque sé que es donde está el pool de gente que yo necesito reclutar.
Por poner un ejemplo, no sé si tú, conoces algún caso cercano, nos puedes decir de algún caso que hayas conocido, etcétera, de extranjeros, o algún español, si es el caso, que hayan decidido irse allí. ¿Cuánto gana de más en comparación con España? Lo digo porque, para que lo sepan la gente que nos está viendo, la renta per cápita en Irlanda, en estos momentos, si no recuerdo mal, supera los 80.000 euros. Es decir, es una de las rentas per cápita más altas de la Unión Europea. Casi más que duplica la renta per cápita en España. Son el doble de ricos, por así decir, o ganan el doble que los españoles. Esto, en un trabajo más o menos cualificado, un español, lo que estabas diciendo, un investigador que está trabajando con una beca en una universidad española, ¿cuánto podría ganar más o menos en Irlanda trabajando en una farma privada? Pues a nivel... Ejemplo que sepas. Sí, a nivel de investigador no te sabría decir. Claro, aquí hay que tener en cuenta que, digamos, todos los parámetros o indicadores que consideren el PIB siempre están, aquí de hecho lo dicen, que su PIB está un poco alterado por la actividad de las multinacionales y utilizan otro indicador que se llama GNI, me parece, no me acuerdo exactamente de lo que significan las siglas, que es como un 20% menos del PIB, pero bueno, te puedo contar mi caso mismamente. O sea, yo ganaba 21.000 euros trabajando de reclutadora en Barcelona y cuando me mudé aquí me ofrecieron 40 en PayPal, como reclutadora en PayPal, que me acuerdo que cuando vi la carta de oferta, o sea, un salario que empezara por 4 para mí era como, madre mía. Y luego tuve subidas anuales por méritos, que me acuerdo la primera vez me sorprendió cuando mi jefa me dijo, pues mira, te vamos a subir el sueldo, no sé si eran 2.000 y pico euros al año, no era mucho, pero claro, a mí en España nunca me había pasado. Y luego también está el tema de las opciones de movilidad interna que tienes, que eso también es crecer, ¿no? Normalmente cuando te mueves es para ganar más dinero. Y bueno, casos cercanos que yo pueda tener, pues por ejemplo aquí un programador no es difícil que te pueda ganar con experiencia 90.000 euros, por ejemplo. Cosa que en España, si no lideras un equipo, es complicado. Entonces... Perdona, continúa. No, iba a decir que eso, todo depende, por supuesto, de las profesiones demandadas. En mi empresa, que es Indeed, es un portal de búsqueda de empleo, yo cuando era reclutadora ahí, el salario más bajo que ofrecía eran pues 30 o 32.000 euros brutos al año. Y eso en España yo no lo olí, 30.000 euros brutos al año. Y aquí es verdad que son, por ejemplo, un puesto de atención al cliente que necesitan ciertos conocimientos y demás, pero no deja de ser un puesto de atención al cliente, no es algo súper cualificado. Y sí, lo menos que ofrecía era 30 a 32. Ese es nuestro entry level salary, digamos. Oye, Andrea, ¿y notas que cada vez hay más jóvenes españoles viviendo en Irlanda? A ver, yo ya desde hace tiempo le digo a mi familia y tal que hay muchísimos españoles. O sea, que tú vas al Lidl, por ejemplo, y oyes muchísimo español. Y ves que en muchos casos notas que viven aquí. No es que sean turistas que viven aquí. Y luego aparte, claro, yo ahora cuando hablo de estos temas me escribe muchísima gente por Instagram, por Twitter, preguntando, oye, ¿cómo hago para irme? ¿Qué me aconsejas? Tal. Ahí sí, hay bastante gente que se lo está pensando. Andrea, ya para terminar, ¿volverás a España o te hago la pregunta de otra forma? ¿Qué tendría que pasar para que te planteases volver? Pues, a ver, en general, yo diría tema de fiscalidad, por ejemplo. Claro, yo no sé si volvería para trabajar, pero bueno, yo ya desde hace años estamos invirtiendo, hemos comprado vivienda, ya liquidamos la hipoteca, entonces tenemos aquí en este piso un buen colchón para mudarnos a otro país, pero el tema de fiscalidad a mí me asusta un poco, porque claro, si decido irme a España y luego nos ponen una fiscalidad peor de la que hay, es que el tema de la inseguridad es complicado. Y ya para terminar, ahora que hablas del tema de la fiscalía, ¿cuál es la fiscalidad? Porque claro, estamos hablando, siempre se pone el acento en la fiscalidad societaria, lo que pagan las empresas en el impuesto de sociedades, que como bien indicas es el 12,5%, es la mitad de lo que se paga en España, pero la fiscalidad en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, es muy inferior en Irlanda en comparación con España.
Pues aquí hay 2 tramos de IRPF únicamente. Hasta los primeros 42.000 euros brutos al año tributas al 20% y todo lo que pase de ahí al 40%. Luego, aparte, está la seguridad social y un impuesto que inventaron en 2011 con la crisis, que era temporal y que ahí sigue, por supuesto. Entonces, yo digamos que a nivel de impuestos no me parece que en España pagara muchos más si tuviera el sueldo de aquí. Pero claro, la diferencia entre los sueldos es tan alta que digamos, compensa. Y luego una cosa que sí es bastante distinta es la seguridad social que, entre comillas, paga la empresa. Porque aquí la empresa paga un 8,8% para los primeros 440 y pico euros semanales, o sea, los 1.700 primeros pagan un 8,8% y todo lo que pase de ahí creo que es al 11%. Entonces, digamos, no tienen creo que es un 28,30 que hay en España, que es una cantidad importante. Y yo creo que eso también hace que las empresas se piensen menos el contratar, digamos. Que digamos, en vez de tirar con lo que tengo, pues contratan a alguien más porque no les supone tanto gasto, digamos, aunque los salarios sean más altos. Sí, sin duda, porque aquí en España, si sumamos también las cotizaciones de los trabajadores, el coste de la seguridad social supera el 35% y cada vez más. O sea, es una diferencia sustancial. Y la gente piensa erróneamente, no, eso lo paga la empresa. Bueno, sí, lo paga la empresa, pero forma parte de tu sueldo, porque es el coste laboral. Eso de tu sueldo real, por así decir. Claro, si tú no trabajaras para esa empresa no tendría que pagar ese dinero. Por lo tanto, está vinculado con tu contratación. Pues Andrea Martínez, mil gracias por estar con nosotros. Te volveremos a llamar para hablar sobre otros temas porque, vamos, eres una gran experta en materia laboral, en temas de fiscalidad, en temas de empresa, o sea que seguro que habrá ocasión. Andrea Martínez, Andrea Margón en redes, mil gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco tu experiencia. Gracias, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos con una noticia que tiene también bastante alcance, que es el reparto demográfico en España. Todos vosotros conoceréis la encuesta de población activa. La EPA, la famosa EPA, sirve para muchas cosas, especialmente para reflejar la evolución del mercado laboral, cuál es la tasa de paro, cuál es el nivel de ocupación, etcétera. Pero la EPA también guarda datos muy interesantes a nivel demográfico. Y los últimos datos de la EPA arrojan una cifra que conviene tener en mente. La cifra es la siguiente. Atentos. Tan solo el 37% de los españoles mantienen al resto de la población. O dicho de otra forma, España se sostiene sobre el 37% de la población. Y esto que os estoy comentando, insisto, son datos oficiales de la encuesta Población Activa y lo vamos a ver en este gráfico de aquí. Este gráfico, que está realizado por Absolutexe en Twitter, en X, refleja el reparto de la población española. ¿Cómo se reparte la población española? Y lo que viene a señalar o a indicar o a advertir es que esta tendencia es absolutamente insostenible. Atentos a los datos. 17,7 millones de trabajadores y autónomos, el 37% de la población, mantienen de forma directa o indirecta al resto. Es decir, algo más de 30 millones de personas. ¿Vale? ¿Pero cómo? ¿De dónde salen estas cifras? ¿Cómo es eso? Pues bien, fijaos en la siguiente división. España cuenta a día de hoy con 48 millones de residentes, con 48 millones de personas. Esta es la población total de España. Pues bien, de esos 48 millones, 7 millones son menores de edad y, por lo tanto, dependientes de sus padres o familiares. Otros 17 millones son personas inactivas. Aquí se incluyen jubilados, estudiantes o personas directamente que ni trabajan, y atención, esto es lo importante, ni buscan trabajar. Amas de casa, incapacitados, personas que no tienen necesidad de trabajar. 17 millones de inactivos, insisto. Pues bien, el resto son personas activas. 24 millones de personas, aproximadamente el 50% de la población. Esas son personas que trabajan o que buscan trabajar. 24 millones de personas, el 50% de la población española. Pero
De esos 24 millones, 3 millones están en el paro, es decir, buscan trabajo pero no lo encuentran. Otros 3,6 millones trabajan en el sector público, son empleados públicos. Algunos diréis, bueno, pero esta gente trabaja. Sí, trabaja, pero son sufragados de forma coactiva por el sector privado. Es decir, su trabajo, su financiación, sus sueldos dependen o salen directamente de nuestros impuestos. Y el Estado no genera riqueza per se. El Estado vive siempre a costa del sector privado. Por lo tanto, 3,6 millones de empleados públicos que dependen del sector público, que dependen de nuestros impuestos. Y tan solo 17,7 millones de personas, el 37% de la población, es la parte productiva. Es lo que sostiene al conjunto del país, en concreto 14,4 millones de personas de trabajadores por cuenta ajena y 3,2 millones de autónomos. Esta es la trágica realidad de la demografía española. ¿Y sabéis lo peor? Lo peor es que estamos condenados a que vaya a peor, que cada vez esta tendencia demográfica se intensifique de tal forma que la estructura productiva siga reduciéndose mientras que el resto de la población dependiente de esa estructura productiva siga aumentando, como consecuencia básicamente de dos factores. El envejecimiento poblacional, cada vez somos más viejos, cada vez la población está más envejecida como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y como consecuencia de la reducida tasa de natalidad. España va a ser uno de los países que va a afrontar un mayor envejecimiento poblacional en los próximos lustros y como consecuencia también un segundo factor del creciente asistencialismo estatal. El gobierno a base de paguitas está convirtiendo a una parte cada vez más grande de la población en dependiente de papá Estado. Señores, esto se llama ni más ni menos que Argentina. Pues antes de despedirnos, un recordatorio, recordar que este programa está patrocinado por Primor, que además está en rebajas, así que podéis aprovechar sus descuentos. Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, únete al Instituto Juan de Mariana. Hasta luego, amigos.